Es el otoño de 1854 y la guerra hace estragos en la península de Crimea entre la Rusia zarista y el Imperio Otomano, apoyado militarmente por Francia, el Reino de Cerdeña y Gran Bretaña. La guerra dura ya más de un año y las terribles condiciones aguardan a los soldados heridos en los hospitales de campaña. La enfermera Florence Nightingale aporta una buena solución. Propone la creación de un servicio sanitario femenino de campaña para recuperar a los soldados británicos empobrecidos en un hospital turco abandonado. Así, el 21 de octubre, ella y un grupo de otras 38 enfermeras parten hacia Scutari. En ese hospital mueren 10 veces más hombres que en el frente. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820, mientras sus padres viajaban por Italia. Eligieron su nombre por la ciudad en la que nació, Florencia. Tuvo una buena infancia. Su familia pertenecía a la élite británica y desde muy pequeña se movía en los mejores círculos. Y como en la época victoriana no era habitual que las chicas fueran a la universidad, su padre le enseñaba lenguas extranjeras, filosofía o matemáticas. Todo cambió en febrero de 1837, cuando supuestamente Dios se acercó a Florence por primera vez. Desde entonces, dijo, supo que quería dedicar su vida a ayudar a los demás. 7 largos años después, por fin se armó de valor y puso en marcha su plan. Rechazó a su novio, el político y poeta Richard Monckton Milnes, y les dijo a sus padres que la vida de casada y la educación de los hijos no eran para ella, y que pasaría los próximos años viajando por países extranjeros para aprender enfermería. Aunque la familia no está de acuerdo con la decisión de Florence, no le dan la espalda. Su padre le pagará una asignación decente. En aquella época, no había escuelas para enfermeras y la única posibilidad de adquirir experiencia era a través de la práctica. Durante sus viajes, Florence visita Egipto, Grecia e Italia. En Roma, en 1847, conoce al político Sidney Herbert. Se hace amiga de él y de su esposa, y no tiene ni idea de lo crucial que será ese encuentro para ella. En 1850, Florence se traslada a Alemania, donde visita a la comunidad luterana de la actual Düsseldorf. En un hospital dirigido por el pastor Theodor Flittner, recibe 4 meses de formación y ayuda a los enfermos y a los pobres. Más tarde se traslada al Hospital de las Hermanas de la Caridad de París y finalmente regresa a Inglaterra. En Londres, Florence trabaja en el Instituto para el Cuidado de las Enfermas, incluso como directora. En solo un año, introduce una serie de cambios que suponen una importante mejora de las condiciones de las pacientes. Gracias a su sistema de señalización, ahora pueden llamar a una enfermera o hacer que un ascensor les lleve la comida directamente de la cocina. Florence también puede proporcionar la distribución de agua caliente o separar a las pacientes por diagnósticos. En 1853, los periódicos británicos empiezan a enterarse de las terribles condiciones en que se encuentran los soldados heridos en la guerra de Crimea. Florence lee con preocupación los informes que describen el número de soldados que mueren infectados en los hospitales de campaña. Para ella está claro que, a menos que mejoren las condiciones sanitarias, el número de muertos seguirá aumentando. Aquí es donde entra en juego Sidney Herbert, su influyente amigo y ahora secretario de Estado para la guerra. Florence le propone crear un servicio médico de campaña formado por enfermeras. Herbert aprueba su idea y la nombra jefa del grupo. Las 39 enfermeras, en su mayoría monjas, parten hacia Turquía en 854. Lo que les esperaba en la enfermería, situada en el actual barrio de Üsküdar de Estambul,
era en una palabra terrible. Los heridos eran atendidos por personal agotado, el hospital carecía de medidas de higiene, faltaban medicamentos. Pero poco a poco la situación fue mejorando. Por ejemplo, Florence hizo obligatorio lavarse las manos, construyó aseos y lavanderías, hizo limpiar las alcantarillas y mejoró el sistema de ventilación. Estas cosas pequeñas funcionaron milagrosamente. La tasa de mortalidad descendió del 42% a solo el 2%, y el caldo de cultivo de gérmenes se convirtió en un hospital en funcionamiento. Pero las enfermeras hicieron mucho más por los pacientes que limitarse a supervisar vendajes limpios, especialmente Florence. Quizá la mejor forma de resumir sus esfuerzos sea un artículo en The Times. En él, el autor describe a la abnegada enfermera como un ángel. Y mientras los médicos hace tiempo que se han ido a dormir, ella hace la ronda de los enfermos, lámpara en mano. Cuando regresa a casa después de la guerra, en 1856, Gran Bretaña la considera una heroína de guerra. Florence Nightingale es la dama de la lámpara que salvó la vida de cientos de heridos. Pasamos a 1857. Florence está enferma. No se ha sentido bien desde su regreso de Turquía, y ahora sabemos que la causa fue probablemente la entonces desconocida fiebre de Crimea, una enfermedad febril bacteriana que afecta a varios órganos a la vez. Y por si fuera poco, también está sumida en la depresión y sufre una inflamación reumática de la columna vertebral. Estará incapacitada el resto de su vida e incluso postrada permanentemente en cama después de cumplir 75 años. Pero ni siquiera todo esto le impide pensar en cómo llevar la asistencia sanitaria un paso más allá. Se creó el Fondo Nightingale para formar enfermeras. La gente empezó a enviarle generosas donaciones y al final de la guerra de Crimea, Florence disponía de la impresionante cantidad de 45,000 libras esterlinas. Decide invertir el dinero en la primera escuela de enfermeras de la historia. Se inaugura en julio de 1860 en el Hospital de Santo Tomás de Londres. 5 años después, Inglaterra tiene sus primeras enfermeras diplomadas. Pero Florence también es mentora de muchas enfermeras extranjeras que acuden a ella para difundir sus conocimientos. De Estados Unidos a Australia, pasando por Japón, cada vez hay más enfermeras profesionales en todo el mundo. Aunque sigue enferma, gracias a su terquedad, consigue hacer grandes cosas desde la cabecera de su cama. Escribe libros, quizá el más famoso, Notas sobre enfermería, que se convertirá en lectura obligatoria para las enfermeras. Aunque sus puntos de vista son progresistas en muchos aspectos, no es fácil convencer a los funcionarios de la necesidad de un cambio. Pero Florence sabe cómo hacerlo. Gracias a los conocimientos de matemáticas y lógica, es muy persuasiva en sus argumentos, a menudo utilizando ejemplos prácticos y gráficos. La representación visual de la estadística, muy inusual para la época, se convierte en la base de su manuscrito. Especialmente famoso es el llamado diagrama de la rosa de Nightingale, hoy conocido como diagrama polar, que es una combinación de radar y diagrama de barras y resulta muy adecuado para visualizar datos que muestran cierta ciclicidad. Utiliza sus diagramas en una publicación sobre los problemas higiénicos y de salubridad en el cuerpo colonial británico en la India, valiéndose de una encuesta realizada a los soldados para crear una presentación convincente de una situación insatisfactoria. Esto llegará hasta la mismísima reina Victoria, que aprobará las reformas higiénicas propuestas, y en una década, la mortalidad de los soldados en la India caerá rápidamente. Incluso durante los años 70, Florence lucha contra sus problemas de salud y pasa el tiempo en su habitación escribiendo, lo que da lugar, por ejemplo, a obra Vida o muerte en la India. En los años 80 se produce un alivio parcial, pero el dolor crónico acaba siendo sustituido por la ceguera.
Florence ya no puede trabajar y con la llegada del siglo XX comienza el capítulo final de su vida. Cuando muere plácidamente mientras duerme en 1910, a la venerable edad de 90 años, nadie duda de que aprovechó al máximo su vida. Con una compasión, una determinación y una capacidad para ver las cosas hasta el final, Florence se hizo merecedora de numerosos galardones, entre ellos la Orden del Mérito del Reino Unido, que fue la primera mujer de la historia en recibir. Hoy se la considera la fundadora de la enfermería moderna y muchos hospitales de todo el mundo llevan su nombre. Gracias a ella, miles de personas que de otro modo se habrían enfrentado a una muerte casi segura han podido seguir adelante con sus vidas. Y sin embargo, al principio de todo, había una chica de 17 años que decidió renunciar a una vida de lujos y dedicarla a ayudar a los demás.